Hoy en nuestro tip legal hablaremos del estado de excepción en barrios peligrosos. El gobierno de Honduras ha publicado un decreto legislativo que da vigencia a un estado de excepción parcial ordenado por la presidenta Xiomara Castro para controlar a las pandillas tras el repunte de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro. El estado de excepción es específicamente para 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país y en las que más delitos se registran, achacado a la acción de pandillas, especialmente Mara Salvatrucha y Barrio 18. La medida estará en vigencia durante un mes. Hace 10 días declaró también por el mismo motivo el estado de emergencia en seguridad, dado un repunte de extorsiones en el transporte. El decreto de excepción entró en vigencia de forma inmediata y rige hasta el 6 de enero del 2023, luego que el lunes fuera publicado en el diario oficial La Gaceta. El decreto incluye en sus argumentos la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados que operan como mafias, poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas. Bien, continuamos con más de Café Caliente. Usted ya pudo ver qué tema vamos a estar dialogando y el abogado Carlos Alvarenga ya nos acompaña en esta mañana para contarnos más detalles de qué es el estado de excepción y qué es lo que este implica. Buenos días, abogado, bienvenido a Café Caliente. Mi querida colega, amiga, casi socia, Cristel, ¿cómo estás? Un placer de verte. ¿Anduviste de vacaciones? Sí, me veo bronceadita. No, te ves súper bien, siempre bien. Bueno, mi querida gente, este tema es bastante importante porque no hay que malinterpretarlo. Además, yo soy de la idea de que hay que apoyar al presidente de turno, porque si el presidente o nuestra presidenta ahorita hace las cosas bien, todos ganamos. Esto es una medida bastante radical porque se suspenden los derechos que podemos decir más sagrados que tenemos aparte de la vida y nuestra integridad física. Porque el artículo 187 de nuestra Constitución Política establece toda la serie de, es una lista grandísima, pero enorme, son como 12, 15 derechos que se pueden inculcar, o sea, restringir, pero es por cuando la situación está realmente insostenible y puede ser a nivel nacional o puede ser en algunas partes. Entonces hay que comprender eso perfectamente. No hay maldad detrás de esto, sino simplemente tratar de combatir una situación que es insoportable y que pone en mucho riesgo a nuestra población para efecto de regresar a la vida armoniosa y tranquila entre nosotros los hondureños. Qué importante también, abogado, diferenciar, porque mucho se hablaba de toque de queda. ¿Es igual el estado de excepción a un toque de queda, abogado? Bueno, fíjate, mi consideración como abogado siempre he dicho, y para efectos de que nuestro público, nuestra teleaudiencia lo entienda de la forma más fácil, el estado de excepción es algo en lo que se exceptúan todos los derechos. Entonces, por lo tanto, algunos derechos, como por ejemplo el de la libre movilización, la libertad ambulatoria que tanto nosotros apreciamos. A mí me encanta andar a pie y caminando y conociendo mi ciudad, aunque las aceras aquí ninguna está buena, pero por lo menos puedo moverme a mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estado de sitio es como uno de los hijos del estado de excepción. Entonces, el estado de sitio es que estás sitiado ahí, no te podés mover, ya sea de una ciudad, bueno, del país, de una ciudad, de un barrio, de una colonia. Entonces, eso, digamos, dentro del género estado de excepción está el estado de sitio. Entonces, toque de queda, también te tocas y te quedas. Pero por ahí va la cuestión. No hay que confundir las tres cuestiones, porque una en general es el estado de excepción. Usted tiene que tener su constitución en su casa. Véase el artículo 187. Qué importante también conocer sobre nuestros derechos y cuáles son esos derechos que se restringen entonces, abogado, porque según tengo entendido, una persona sí puede andar por esta zona, pero tiene que andar su documentación y los policías están abiertos a detener a una persona que consideren que está sospechoso de algo. Sí, correcto. Mire, han hecho un arroz con mango nuestras autoridades en este sentido y es bueno que ellos mismos lo hayan ya explicado de qué trata, porque la gente de repente le resulta terrorífico pensar que, pucha, viene de su trabajo 8, 9, 10 de la noche de ganarse responsablemente el dinerito para llevar a su casa y que de repente va a amanecer en el mamo
ahí dormido, o sea, empiernado, sí, con un gordo que está preso ahí por violencia doméstica. Entonces no es así la cosa. Pero quiero dividir este punto, mi querida Cristel, bien sabes que yo soy bien chachalaco, en el momento me pegas una patada y corto. En términos generales, los derechos que se restringen es el de libertad ambulatoria, libertad de expresión. Aquí nosotros tenemos una libertad de expresión que cualquier otro país, como Cuba, por ejemplo, podría, también Irán, Rusia, los envidian. Aquí podemos decirle cualquier cosa al presidente y no vamos presos. Otra de las cuestiones, libre asociación. O sea, nosotros podemos asociarnos, estar libre, también la libertad de reunión. Podemos formar una asociación o estar reunidos y no nos pasa nada. Eso es uno de tantos derechos que se restringen. Entonces, y hay varios, por ejemplo, orden de captura. En este estado de excepción, en esas colonias y en esos barrios lo pueden capturar sin orden de captura e incluso allanar su casa sin una orden, valga la redundancia, de allanamiento. Por ejemplo, la cuestión de las telecomunicaciones, pueden intervenir su teléfono, aunque ya sabemos que no lo tienen intervenido, y no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿cuáles son los derechos? Que este decreto, en particular, que este PCM, o sea, este decreto presidencial del Consejo de Ministros ha restringido, solo son 3. El de libertad ambulatoria, el de asociación y el de allanamiento. O sea, si usted está en grupo, esos grupitos que se ponen en las esquinas de las colonias, le pueden llevar jalado, ¿verdad? Entonces, esos son entre. Y como me decía mi querida Cristel, vamos a hacer una cosa. Ande su gafete, o sea, ande su contrato de trabajo si es necesario, ande su identificación, ande si quiere una carta incluso extendida por su patrono. De su horario. De su horario y realmente en el que trabaja. Y aunque me estoy adelantando, las autoridades han sido bien claras, porque se armaron un relajo, ¿no? Uno decía, ¿cómo pueden cerrar barrios en los cuales al final de cuentas hay pulperías, hay mercaditos, la gente llega a trabajar, están atacando otra vez la pequeña y mediana empresa cuando acabamos de sufrir un hecatombe con el encierro del 2020? Entonces, pero ya ellos mencionaron que van a hacer uso de ese estado de excepción solo con aquellas personas sospechosas. Así de que si usted es una persona que viene de trabajar, que trae todo en regla, entonces no hay ningún problema. Entonces, ahí en ese sentido es lo que yo podría concluir, que no tenga ese terror, no tenga ese miedo, pero ande con toda su documentación en orden. ¿Qué hacer si un ciudadano es ilegalmente detenido, abogado? Eso es importantísimo. Mira, Cristel, eso es las cosas que la gente no ocupa muy seguido, pero pues por falta de conocimiento, porque no compran la Constitución. Existe una de las garantías que se llama habeas corpus. Quiero saber dónde está la persona, mi familiar detenido. Quiero ver el cuerpo, para así una traducción del latín. El habeas corpus es un recurso extraordinarísimo, establecido como una garantía en la Constitución que, valga la redundancia, garantiza, protege que una persona no sea llevada por las autoridades sin una orden judicial. Ahora, en estos casos, como se los he mencionado, está una situación totalmente excepcional, pero el habeas corpus siempre está en vigencia. Entonces, usted puede interponer un recurso de habeas corpus como persona natural, no necesita abogado. Lo puede poner, obviamente, siendo ordenado, lo que tiene que establecer ahí su nombre, sus generales, las generales de la persona que usted anda buscando, a dónde se le puede contactar, y lo puede interponer en las Cortes de Apelaciones o aquí en Tegucigalpa en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Entonces, eso usted no se le olvide, porque incluso puede haber demandas millonarias y a Honduras nos agarran como bolo echado para esas demandas internacionales de derechos humanos. Entonces, no deje de exigir sus derechos, que aquí no es que este estado de excepción se va a aplicar para todos. ¿Considera usted que van a haber cambios significativos en torno a la violencia, extorsión y todo este tipo de temas, problemáticas sociales que se ven a nivel nacional en estos sectores, o considera que falta más mano dura para hacerle frente a esta situación? Fíjate que vámonos al extremo, por ejemplo, de Nayib Bukele, ¿verdad? Él lo ha hecho como un dictador, pero todo el mundo le aplaude, inclúyanme a mí, y eso que el barbudo a mí no me cae bien.
Hay situaciones un poco más civilizadas, como la de Rudolph Giuliani, que Manhattan era un enorme lumpanar, iba a decir una palabra de esas bien feas, pero era un enorme lumpanar llena de sex shops y cuestiones así horribles, ¿verdad? Y lo arregló y bajó la delincuencia en todos los barrios famosísimos, entre ellos el Bronx, ¿verdad? Que era sinónimo de delincuencia. Pero hay uno más, en tiempos, uno más civilizado aún y más cerca, más tropicalizado, más cerca de nuestra propia idiosincrasia, que fue en el gobierno como alcalde de Pastrana en Santa Fe de Bogotá. Si no seguimos esos parámetros, ahorita estamos inventando. Y mi querida Cristel, yo quiero que en verdad esto mejore, porque incluso hasta para la inversión extranjera, bueno, la inversión doméstica, déjeme que a una pulpería le estén cobrando 7,000 lempiras, a una vendedora de baleadas 200 lempiras, realmente esa es una ingratitud. Y ojo, solo quiero decir antes de que me acabe el tiempo y me tire la patada a Cristel, esto se debe a que el presidente de la Corte, en vez de andar abriendo más juzgados y tribunales de sentencia anti-extorsión, anda abriendo juzgaditos de paz. Yo me he dado cuenta de que un montón de reos sin condena por delitos de extorsión los están poniendo en libertad porque los tribunales de extorsión ya no pueden y se cumplen la prisión preventiva de 2 años y medio. Así que, mi querida Cris, contestando tu pregunta, si no es un plan completo, si solo es show, que espero que no lo sea, si solo es para darle atol con el dedo al público, a la ciudadanía, entonces no va a haber ningún cambio. Y lo único que van a hacer con esas saturaciones en las colonias es que el delincuente se quede ahí tranquilito, le baje, siga por teléfono, vaya a extorsionar afuera, porque otra cosa, el extorsionista extorsiona afuera. Busca la manera. No está ahí. No está dentro de su... Exacto, no está en su barrio ahí extorsionando. Entonces, esperemos que sí funcione, vamos a ver los números dentro de poco. Si esto no funciona, mi querida amiga, vamos a ver colonias y barrios enteros saliendo a las calles junto a los del transporte público y otros negocios que esto no ha funcionado. Porque sí, realmente lo que yo considero que se puede mejorar un poco es en cuanto a la violencia habitual que se da, el hecho del consumo de alcohol y que por eso se empiezan a pelear personas. Que no, con el consumo de alcohol no te me metas, por favor, por ahí eso no me lo toques. Bueno, abogado, pero hay que ser sensato. Más en Navidad, y decirle que estamos en época de diciembre, que todas las personas que casi que van a tomar en las afueras y cuántos casos no hemos visto de peleas de vecinos que ya con los traguitos ya subidos de tono se matan unos a otros. Entonces, esos casos de violencia pueden que sí bajen, pero tanto la extorsión, como usted bien lo menciona, es algo más difícil porque eso ya está estructurado. Sí, correcto. Es bueno, abogado, interesante, un tema muy interesante. Apasionante, ¿verdad? La verdad que sí, y pues para darle a conocer un poco más a los televidentes. ¿A dónde lo pueden ubicar? Cualquier consulta. Como ya le he dicho, mientras pase esta situación de diciembre y enero que pagan, que los delincuentes también pagan colegio y solo estoy dando mi correo electrónico, me pueden llamar a Carlos Ernesto, y tan bonito que me habían hecho aquí una presentación, pero igual, será para después. carlosernestoalvarenga@gmail.com o Gmail para los que no hablan inglés. Y con gusto ahí les responderé en la medida de lo posible todas sus consultas. Muchas gracias, abogado. Un placer, como siempre, tenerlo todos los jueves acá en Café Caliente. Con eso nosotros continuamos con más. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más acá en Café Caliente.